Hola, bueno, buenas tardes a todos. Damos comienzo a la mesa de aspectos en hemodiálisis. Va a haber dos disertantes. El primero va a ser el doctor Claudio Mascheroni, médico nefrólogo universitario de la Universidad de Rosario, especialista en medicina interna y en nefrología, docente universitario y director académico del Instituto de Formación Continua de la Sociedad Latinoamericana. Y bueno, nos va a hablar sobre aspectos relevantes en hemodiálisis en el Caribe y en Centroamérica. Claudio. Gracias, Soledad. Me sacaron el puntero. Acá está. Bueno, de nuevo muchas gracias por la invitación. Y bueno, lo que voy a comentar hoy es un trabajo que hicimos con una encuesta a todos los centros de diálisis que enviamos al Caribe y a América Central para relevar toda la situación de la hemodiálisis de esos países. Y como ven, fueron a 9 países y dividimos esa encuesta, que se hizo toda online, y la dividimos en características generales y accesibilidad al tratamiento. Si yo lograra que esto marcara algo. Bueno. Aspectos de extravasculares y aspectos de manejo clínico. Lo que voy a hablar específicamente son ahora sobre extravasculares y tratamiento del agua. Bueno, la respuesta que obtuvimos fue de 114 centros de hemodiálisis, 93 de adultos, y relevamos casi 30.000 pacientes, y específicamente en hemodiálisis, cerca de 19.000, 18.853 pacientes. Bien, vamos a ver qué pasaba con los accesos vasculares. La encuesta fue de lo más simple posible como para que se facilitara la respuesta, y por eso obtuvimos tantas respuestas. Fíjense que la prevalencia de accesos vasculares que se componía de la prevalencia, es decir, los accesos que tenían en ese momento, de 55% de fístulas y 45% de catéteres. Pero realmente una prevalencia muy por lejos de lo que son las normas. Ustedes tienen aquí lo que significaba, no puedo señalar con esto, pero lo que significaba el tipo de fístula, y al lado tienen lo que piden las normas CADIGO, que pide por lo menos 65%, pero deberían ser 85%. Ahí tienen las referencias de los catéteres, que tienen un 45% de los pacientes que están con catéteres, y cuando normas CADIGO pide el 10% de catéteres tunelizados, y algo más algo más permitido por algunos catéteres transitorios. Así que estaba muy por lejos como globalidad de lo que piden las normas CADIGO. Con respecto al tema, cuando le preguntamos si tenían dificultades para hacer accesos vasculares, fíjense que el 96% de los centros dijeron que tenían dificultades para realizar los accesos vasculares, lo cual incluía más de 18.000 pacientes. Solamente el 4% de los centros dijeron que no tenían dificultades. Y había una diferencia de prevalencia. Fíjense que los centros que relataban dificultades tenían 54% de fístulas y el resto 78%, aunque igual no llegaba a cumplir los requerimientos de normas CADIGO. Y también tenían esos centros con dificultades más prevalencia de catéteres, 46% como acceso vascular, que los otros centros que tenían 22%. Cuando le preguntamos qué dificultades tenían, cuáles eran las barreras, fíjense, 33% decía que tenían pocos cirujanos disponibles, que es una cosa bastante frecuente, 30% decía que había pocos turnos para fístulas, y 11% había falta de cobertura social, y después algunas otras formas de respuestas que tenían menos prevalencia. Y solamente había un 7,6% de centros que decían que no tenían ninguna dificultad, nada más que eso. Ahora, esto es lo que yo les decía previamente de las normas CADIGO, que decían en su revisión del 2006 con respecto a accesos vasculares, que por lo menos 65% de los pacientes prevalentes tienen que tener una fístula, sea con vasos propios o con injerto venoso. Y de catéteres que tienen que ser de catéter tunelizado como máximo 10%, no catéteres que estaban en tránsito. Bueno, entonces, en base a eso, que se me fue... ¿Por qué? Perdón, estoy haciendo mal yo. Ya vuelvo.
Bien, entonces, en base a eso, observen ustedes que tienen que solo el 34% de las unidades de diálisis cumplen el requisito de por lo menos el 65% de fístulas permanentes, sean autólogas o protésicas, y hay un 34% de centros que tienen más de 10% de pacientes con catéter. O sea que es verdaderamente una realidad muy preocupante. Cuando sea grande voy a aprender a hacer esto. Bien. Nosotros le preguntamos a los pacientes, dado que presumíamos que había una alta prevalencia de catéteres, si tenían algún tipo de registro de eventos infecciosos relacionados con accesos vasculares, medidos por tiempo de permanencia o por otra forma similar. Fíjense que el 44% decía que sí, que los habían implementado hace tiempo, pero el resto de los centros decían que no, pero les gustaría implementarlo, y otros decían que no les había servido, no tenía importancia. Es decir, que tenemos centros con una alta prevalencia de catéteres, en realidad es el 45% de los pacientes que tienen catéteres, y la mayor parte de las unidades de diálisis no implementan ninguna forma de control de esa posibilidad tan frecuente en los catéteres. También le preguntamos si ellos consideraban que había causas de muerte relacionadas con los accesos vasculares, como podrían ser infecciones, sangrados, trombosis, embolizaciones y demás. Y fíjense, el 11% decía que nunca ocurrieron, el 65% que ocurrían muy aisladamente y el 17% solamente que ocurrían con frecuencia. Así que, a pesar de esa alta prevalencia, había muy pocos centros que hacían control de infección y además no relacionaban las causas, la situación de mortalidad con esa prevalencia de accesos vasculares transitorios o básicamente catéteres. Entonces, como forma, los comentarios en este sentido es que hay un porcentaje muy bajo de unidades que reportan no tener dificultades para la confección de accesos vasculares, pero incluso esos centros que reportan no tener dificultades no cumplen con las normas CADIGO. Hay una alta tasa de unidades con dificultades y la prevalencia de accesos vasculares definitivos hablan claramente de que esto es un problema de alta magnitud. Hay un altísimo porcentaje de unidades de diálisis que no tienen ningún tipo de control con respecto a las infecciones y a pesar de eso no relacionan la mortalidad con esa presencia de tantos catéteres como acceso vascular. Entonces ahora tenemos que preguntarnos, ¿tiene alguna consecuencia tener tantos catéteres como forma de acceso vascular? Bueno, más allá de estos resultados, que son tan conocidos por todos, del registro americano, que ya tiene más de 20 años de publicado, dividiendo pacientes diabéticos como no diabéticos, los diabéticos tienen tanto un 54% más de mortalidad por tener catéter relacionado con una fístula autóloga, y tener fístula con prótesis también tiene mayor mortalidad que tener una fístula autóloga, aunque en los pacientes no diabéticos no se da eso con la fístula protésica, pero sí se da también la mortalidad con los catéteres. Así que no hay ninguna duda, está probado que los pacientes con catéteres tienen una mayor mortalidad. Pero además de eso, de la mortalidad, este estudio turco, que viene en Turquía, que con 180 pacientes, publicado muy recientemente, buscó un poquito antes de llegar a la mortalidad y buscó el estado de depresión que podían tener los pacientes de acuerdo a su acceso vascular. Y fíjense que los pacientes que tienen fístula, ellos utilizaron un score de Becker para medir depresión, cuyo valor cuando daba 14 o más significaba depresión, menos de 14 no tenía depresión. Entonces, fíjense que los pacientes que tienen fístula, no puedo marcarlo, tenían un score de 13 de promedio, y los pacientes que tenían catéteres tenían un score de 18. Si uno lo mira, fíjense que la depresión figura como un elemento muy distinto, es decir, que ellos tenían un 61% de pacientes, los que tenían catéteres, con un score más de 14, cuando en el otro grupo había un 33%. Y si miramos en un estudio ya multivariado, el estado de depresión de los pacientes, no lo puedo marcar, pero ya lo lograré,
el uso de catéter en estos pacientes tenía mucho más probabilidad de ser un factor de influencia para que el paciente esté con depresión. Otro trabajo, también recientemente, estudió la calidad de vida de los pacientes con un montón de scores que están puestos allí con respecto a su calidad, su bienestar, su alimentación, su tendencia al sueño y su calidad de sueño. Y fíjense que todos esos marcadores tienen una peor manifestación cuando el paciente tiene un catéter puesto, es decir, que su calidad de vida, el paciente la percibe como muy disminuida con respecto al que tiene una fístula arteriovenosa. Por eso nosotros, cuando terminamos este trabajo, hicimos una evaluación, hicimos una declaración, pusimos especial énfasis y el consenso que elaboramos, que está publicado en el año 2019 en Nefrología Latinoamericana, dice que se recomienda impulsar el desarrollo de la nefrología intervencionista e incluir la formación de esta disciplina en los sistemas de nefrología. A partir de ahí, por lo menos yo que tengo un rol en Argentina de evaluar las carreras de nefrología, a todas esas carreras les insisto, pongo como condición que tengan un programa de entrenamiento para que los residentes aprendan a poner catéteres tunelizados y no tunelizados. Y está demostrado que cuando el nefrólogo o el residente de nefrología es el que coloca el catéter, eso tiene un mejor resultado para el paciente, resultados económicos, incluso si nos fijamos en la parte económica, que si lo hacen los cirujanos. Y probablemente eso tenga que ver con el compromiso que tiene el nefrólogo o el residente de nefrología en el manejo del paciente. Y además tiene una repercusión muy importante de que el mismo médico que lo está cuidando al enfermo de diálisis es quien le vaya a poner el catéter. Así que nosotros hacemos eso permanentemente. Se debe fomentar, como siempre, tratar de que sea la fístula primero con la preparación y en algunos lugares se intenta hacer clínicas donde se especialicen en la confección de accesos vasculares para superar ese problema que tanto vimos de falta de cirujanos entrenados. Soluciones, bueno, esto que mencionábamos de entrenar a los mismos residentes y a los nefrólogos en esto puede ser una parte, por lo menos, de la solución. Fíjense que hay trabajos donde los nefrólogos hacen la fístula. Yo no soy muy partidario de eso, pero yo sé que hay muchos nefrólogos que lo hacen con muy buen resultado. Y fíjense que aquí, en este trabajo, de 100 pacientes, fíjense que tiene un éxito primario de 98%. Es decir, que el nefrólogo puede llegar a hacerlo. Es una discusión más larga, pero esa es una posibilidad. La otra posibilidad es utilizar los nuevos métodos, perdón que se me pasó, de nuevo. Existe toda una lista, yo no voy a hablar de todos, pero una nueva lista de métodos dedicados a los accesos vasculares que probablemente nos podrían ayudar también a que el nefrólogo tome el control de esta situación. Uno de los métodos es este dispositivo, el Optiflux, que permite que una fístula que es lateroterminal con respecto a arteria y vena, fíjense que se coloca este dispositivo aquí entre la arteria y la vena, y una de las cosas que evita esto es el daño hemodinámico y con la hiperplasia endotelial que se produce en la vena habitualmente en la zona de la anastomosis con menor tasa de estenosis. Así termina este acceso. Y hay trabajos donde se ha demostrado que este método, comparado con la fístula habitual, es un método que tiene una muy buena sobrevida, nada distinta a la confección clásica de la fístula. Este es otro sistema muy similar, también israelí, que también tiene trabajos demostrando una permeabilidad, la sobrevida de la permeabilidad del acceso vascular bastante similar a la que se produce con una fístula arteriovenosa. Hay otros dos métodos que son percutáneos para producir, el Wavelength y el elipsis, que tienen diferentes técnicas. Les voy a mostrar muy rápidamente. Fíjense que uno es con dos sondas que se colocan, una en la arteria y otra en la vena, y se encuentran por una atracción magnética exacta, y ahí se libera un electrodo que por radiofrecuencia genera la anastomosis, la unión, y el otro es un sistema que se controla por ecografía, donde se entra por la vena y se perfora la arteria y se genera la fístula. Hay ya una gran cantidad de estudios publicados demostrando la eficiencia de estos métodos y muy interesantemente el método tiene la misma tasa de éxito si lo hace el intervencionista, el cirujano o el nefrólogo. Es decir, que es una cuestión de entrenamiento, no es una cuestión especial.
Entonces, observen ustedes, estas son las dos sondas que se colocan, una por arteria y otra por vena, y se encuentran en una paridad muy estricta, y ahí fíjense ustedes que, no podemos señalarlo, pero dice electrodo, eso es la radiofrecuencia que une por el sistema de radiofrecuencia la arteria con la vena, genera el orificio, que muchas veces requiere después de una dilatación con balón, pero la permeabilidad del acceso es bastante buena. Fíjense que la permeabilidad, comparando con tanto en la parte de la permeabilidad primaria como la secundaria, es bastante aceptable. Y lo interesante de este método, del WaveLink, es que ustedes pueden encontrar, como ven allí, territorios venosos en una sala de hemodinamia que habitualmente a los que no se accede por cirugía. Entonces tiene mucha más disponibilidad del territorio venoso que hacer la siminobresia o irse a la húmerocefálica. Aquí se comparó un tipo de fístula que a mí me gusta mucho, que es la fístula que se hace por debajo del codo, con una unión lateral, con este otro sistema, y fíjense que la sobrevida de falla de la permeabilidad es muy similar en los dos métodos, pero cuando se va a la sobrevida secundaria con la reparación, la tasa de falla baja muchísimo. O sea que la fístula se le puede hacer alguna intervención de dilatación del orificio anastomótico y la permeabilidad es muy buena. Bueno, esta fue una de las razones por la cual nosotros en el Instituto de Formación Continua diseñamos este curso para hacer online de accesos vasculares, donde tratamos de ser lo más prácticos posible y tratar de difundir la situación de los accesos vasculares, tanto la realidad actual como las cosas que tenemos que hacer como para mejorar esta realidad, que están, y ustedes vieron ya toda la consecuencia que tiene, no solamente en mortalidad, sino en calidad de vida de los pacientes con respecto al tipo de acceso vascular que tiene. Bien, el otro tema uno de los tantos temas que tocamos y que yo quise traer para mostrarles a ustedes es qué pasaba con la aparatología del tratamiento de ósmosis y cómo era el control del agua que se le brindaba a los pacientes. Fíjense con detalle en este diapositivo. Nosotros le preguntamos cómo estaba constituido su sistema de ósmosis y considerando de tener un pretratamiento, una ósmosis de doble paso, con ozono y con un sistema de circulación de acero inoxidable, que podría hacerse quizás el más alto estándar, solamente el 20% de los centros tenían este sistema. Los otros tenían otros sistemas un poco menos aseguradores de una calidad de agua óptima. Cuando le empezamos a preguntar cómo hacía el control, le preguntamos con qué frecuencia medía la dureza del agua, que en las guías españolas y en la mayor parte de las guías se pide que se mida diariamente. Y fíjense, diariamente el 39%, todo el resto lo hacía semanal, mensual o directamente no lo hacía. Entonces, no se puede asegurar, si la dureza no se mide, que las membranas no se incrusten con los iones divalentes y que la calidad del agua baje si no se hacen los controles adecuados. Aquí está donde en las guías españolas, que están actualizadas de hace muy poquito, se pide que la medición de dureza se haga diariamente. Cuando preguntamos cómo se hacían los controles bacteriológicos del agua, fíjense que mensualmente lo hacen el 72%, pero hay un porcentaje bastante importante que lo hace semestralmente o solo cuando tiene una sospecha clínica de una contaminación, muy tardíamente. Entonces, el control bacteriológico se hace, lo realiza el 67% de los centros, pero en ese centro se tienen 16.000 pacientes. O sea, el 89% de los enfermos tienen medianamente un control. El resto deberían acoplarse a este sistema de control mensual bacteriológico. Cuando preguntamos si hacían un control físico-químico, la frecuencia con la que lo hacían, y si hacían determinación de aluminio, fíjense qué interesante. Considerando la forma semestral y de modo completo como el estándar, el 47% lo realizaba. Todo el resto lo hacía de forma semestral, pero sin determinar aluminio, o lo hacía anualmente o sin determinación de aluminio. Es decir, que solamente el 47% tenía una determinación físico-química bien adecuada, por lo menos como indican las normas.
Fíjense que el 58% se atendían en esos 46%, pero hay casi 8.000 pacientes que se dializaban en ese momento con un agua de una calidad incierta. Bueno, esta es la diferencia de tener un agua purificada o un agua ultra pura. ¿Cuánto me queda? No. Y en esto les voy a mostrar un poco la diferencia que hay entre lo que es trabajar con agua purificada o agua ultra pura. Fíjense que tanto la sobrevida libre de eventos cardíacos como la sobrevida con agua ultra pura, con el agua estándar, es diferente y es mejor para los pacientes que tienen agua ultra pura. Voy a pasar esto. Fíjense que todas las, cuando se pasa de un sistema de agua común a un sistema de agua ultra pura, todas las variables de inflamación mejoran y mejora la respuesta del hematocrito, se disminuye la dosis de estimulantes de la eritropoyesis y aumenta la albúmina. Todos esos marcadores de que disminuye la inflamación cuando se usa agua ultra pura. Todo esto lo voy a pasar. Esto ya se los comenté. Entonces, para terminar, los apuntes como para comentar. Los sistemas de tratamiento son distintos al estándar más elevado, pero todos deben proporcionar, en teoría, un agua adecuada para los enfermos. Los protocolos de control son deficientes en muchos centros, tanto referido al control bacteriológico como al control físico-químico. La medición del aluminio es algo vital y se hace en muy pocos centros. Y la adopción del sistema de purificación y distribución de agua con el máximo estándar debería llegar al 100% de los centros. Muchísimas gracias por la atención. ¿Hay tiempo para una pregunta para el doctor Mascheroni? Bueno, yo quiero hacer una que es ante los resultados nefastos, podríamos decir, de la encuesta, que creo que es claramente significativa, evaluando casi 30.000 pacientes con 114 centros. Si hay algún plan de la SLAM para tratar de mejorar esto. Esta encuesta no tiene una diferenciación, ustedes no ven una diferenciación por países, pero cada país después de ese trabajo se llevó sus datos y se acompañó con este consenso que ustedes pueden leer libremente en Nefrología Argentina, como para que cada país trabajara con sus ministerios con las autoridades sanitarias que correspondiera, como para establecer formas de mejoría. Nosotros no sabemos qué es lo que ha pasado y hasta dónde se llegó, pero nuestra misión desde el Comité de Hemodiálisis es repetir esta encuesta, ahora que ha pasado algunos años, para ver cuál es la situación, qué cambios encontramos. Lo vamos a extender a toda la región, pero dado que tenemos un inicio en Centroamérica y el Caribe, trataremos de tener una alta tasa de respuesta nuevamente y de hacer una comparación evolutiva en este tipo de cosas. La encuesta es muchísimo más grande, la hemos presentado en distintos trabajos con pósters y comunicaciones libres, pero este aspecto me parecía muy importante y tendremos que ver qué se hace. Desde el punto de vista nuestro, se está fomentando la formación de nefrólogo joven en becas de intervencionismo, y el curso que vamos a hacer en tu formación creo que puede ser un elemento importante como para estimular esta cuestión al encontrar esta realidad llevada a la forma práctica. Bueno, y ahora quiero presentar a la doctora Laura Ferreira Provenzano, médica recibida en la Universidad de Buenos Aires, que hizo su residencia en Boston, estudió nefrología en Pittsburgh y desde hace 10 años es médica de planta de la Cleveland Clinic, y desde el año 2016 es directora de una unidad de diálisis domiciliaria. Laura. Gracias. A ver, primero, déjame ver que esto me funcione. Sí, ok, perfecto. Bueno, ahí estamos bien. Ay, no, estoy como vos. Ahí estamos. Buenas tardes. Ahí está, con este para volver. Buenas tardes. Bueno, un gusto para mí estar aquí. Tengo que confesar que es la primera vez que doy una charla en mi país desde que me fui en el 2004.
Así que para mí esta es una charla muy importante y quiero agradecer a Leslan por la oportunidad de estar acá para compartir algo que a mí me apasiona mucho, que es la diálisis domiciliaria. El objetivo de esta charla, me hubiera encantado que hubiera más gente, porque en realidad el objetivo es que se vayan de acá, de este congreso, muchos nefrólogos con la idea de querer aumentar el número de pacientes en diálisis domiciliaria, pero bueno, ustedes les pueden transmitir la información más tarde. Vamos a charlar básicamente de las modalidades de diálisis, simplemente para nombrarlas, y cuáles son los beneficios de la diálisis domiciliaria, cuáles son las limitaciones para la adopción de la diálisis domiciliaria, contraindicaciones absolutas, barreras para la utilización y herramientas para superar esas barreras. Entonces, las modalidades de diálisis crónica las conocemos todos. La modalidad más frecuente en el mundo es la hemodiálisis en centro, pero también tenemos diálisis peritoneal y hemodiálisis domiciliaria, y yo me voy a enfocar en estas dos últimas. A ver, esa siempre. Ay, no, estoy haciendo lo que estabas haciendo vos, perdón. Pero para empezar, quiero realmente que sinceramente se hagan la pregunta, si ustedes hoy ven un paciente con enfermedad renal terminal que precisa diálisis, ¿cuál es la modalidad que sinceramente elegirían primero? Quiero que lo piensen, que se lo guarden en la cabeza y que después al final lo vuelvan a pensar. Entonces la pregunta es ¿por qué en casa? ¿No? Y si esto es suficiente, termino la charla aquí, si les convence por qué se quieren quedar en su casa haciendo diálisis, pero les voy a tratar de dar algunas ideas por qué. Hay beneficios para el paciente de hacer diálisis en casa, hay menos visitas al médico en el sentido de que no tienen que ir 3 veces por semana a la unidad de diálisis, y eso a la vez les facilita la vida en muchos sentidos, les permite trabajar, les reduce el costo en transporte, les optimiza el tiempo para hacer cosas que les interesan, y les da autonomía, que es algo muy importante, porque ellos son las personas que su vida depende de ellos mismos y no de una persona que los canula todos los días o 3 veces por semana. Les da flexibilidad con la dieta. Y hay beneficios clínicos también asociados a la diálisis domiciliaria. Si esto mueve, ahí va. Que los vamos a charlar un poquito más en detalle, pero bueno, con la diálisis peritoneal se ha demostrado una disminución inicial de la mortalidad, hay una preservación de la función renal residual por tiempo más prolongado que con la hemodiálisis en centro. Desde ya prevenimos el uso de la vasculatura en los pacientes de diálisis. La hemodiálisis domiciliaria tiene como beneficio el mejor control del volumen y por ello tiene mejor control de la presión arterial. Esto se ha asociado también a la disminución de la hipertrofia del ventrículo izquierdo. En las dos modalidades se puede ver menos uso de medicación y desaparece el cansancio severo que muchos pacientes experimentan después de la hemodiálisis en centro. Entonces, estos son como algunos de los beneficios más nombrados. En áreas alejadas o de bajos recursos hay varios beneficios posibles, teóricos, no sé si realmente pasan, porque requieren menos infraestructura, sobre todo la diálisis peritoneal. Como hablamos, hay menos necesidad de transporte, entonces si uno está lejos no tiene que estar viajando tanto, eso lleva menos costo y altera menos la vida cotidiana, permitiendo que la gente continúe con sus actividades cotidianas y participando de la vida de la economía del lugar, ¿no? Ahora, a pesar de todos los beneficios, estos son datos de Estados Unidos, la utilización de la diálisis domiciliaria permanece muy baja. De su lado derecho del primer cuadro, número de pacientes por año, ese es el número absoluto. La curva azul es la curva de pacientes en hemodiálisis. La curva verde es la curva de pacientes trasplantados. En gris tienen la curva de diálisis peritoneal y en rojo de hemodiálisis domiciliaria. Así que como pueden ver, muy poco uso de diálisis domiciliaria en Estados Unidos. Y en el otro cuadro de al lado tienen el porcentaje
que básicamente hasta hace poco era aproximadamente 12% de los pacientes en diálisis en Estados Unidos estaban haciendo una modalidad domiciliaria. Interesantemente, en Estados Unidos la población afroamericana y latinohispana tiene menos acceso a la diálisis domiciliaria que la población caucásica. Se han postulado diferentes razones, una de ellas es que por ahí no tienen la casa adecuada o los medios adecuados para que su casa esté preparada para la diálisis domiciliaria. Yo les puedo decir que por lo menos mis pacientes latinos tienen una gran barrera en el entendimiento, en el entrenamiento para la diálisis domiciliaria. Así que, pero como pueden ver, la población caucásica en Estados Unidos tiene más tendencia a usar la diálisis domiciliaria que las otras poblaciones. A nivel mundial no cambia mucho. Acá pueden ver estadísticas de varios países del mundo. Esto es reciente, publicado en el 2022. Acá hay países de todo el mundo, incluyendo países de Latinoamérica. En azul tienen los trasplantes como modalidad de reemplazo renal. En rojo tienen hemodiálisis. En centro hay algo gris muy pequeño que casi no se ve, que es hemodiálisis domiciliaria. Y lo verde es diálisis peritoneal. Y como pueden ver, en la mayor parte de los países estudiados, la hemodiálisis domiciliaria es lo que prevalece. Hay 2 países en Latinoamérica que hacen mucha diálisis peritoneal. Uno es México, que está en el medio, largo, y El Salvador tiene muchísima. Colombia está bastante bien también. Son de los 3 países que más diálisis peritoneal hacen. Ahora, ¿por qué? O sea, tenemos todos estos beneficios, más que para los pacientes, potencialmente para el sistema de salud, pero no la usamos, ¿no? Entonces, esto se ha estudiado mucho y estas son las 3 razones fundamentales que son bastante obvias, posiblemente. Uno es que hay falta de educación del paciente, otra que es falta de educación de los profesionales de salud y la otra es la falta del apoyo del sistema de salud. El desafío de hoy es educar a los profesionales de salud. Eso es lo que voy a intentar, convencerlos de que esto es bueno y ver qué podemos hacer para aumentar el acceso. Y digo profesionales de salud si es que hay alguna enfermera, porque como se mencionó antes, el equipo de diálisis domiciliaria no es solamente el médico del paciente, es el médico, el paciente, la enfermera, la trabajadora social, la nutricionista, es un equipo. Voy a empezar con los beneficios de la diálisis peritoneal específicamente. En este cuadro se resumen cosas que ya habíamos hablado. Comparado, esto es un estudio comparado entre diálisis peritoneal y hemodiálisis en centro. Mayor sobrevida los primeros 2 años, mayor autonomía, mayor satisfacción, preservación de la función renal. Hay alguna data en menor incidencia de función retardada del injerto, eso no está tan probado, y el costo menor. Si hay riesgos, hay alta probabilidad de que la modalidad falle por infecciones o por fallo de la membrana. Puede haber aumento de peso por absorción de glucosa y la fatiga del paciente o del cuidador puede ser causas de terminación de la terapia. Ahora, estos son los datos de Estados Unidos también. Acá muestran mortalidad en adultos con insuficiencia renal terminal. Estos son datos recientes. En el primer cuadro de allí, ahí tienen todas las modalidades de reemplazo. Trasplante está en gris, que es lo de abajo, obviamente la mayor sobrevida. En rojo está peritoneal y hemodiálisis, y en azul es lo combinado. Pero en el cuadro de al lado, en azul ven hemodiálisis, en rojo ven diálisis peritoneal y pueden ver la diferencia en supervivencia. La mortalidad es menor con diálisis peritoneal. Esto seguramente lo deben saber. El beneficio en la mortalidad se muestra sobre todo en los primeros 2 años, como pueden ver en el cuadro de su derecha. Hemodiálisis, hay una gran caída de la sobrevida en los primeros meses, que no se ve en la diálisis peritoneal. A los 5 años la sobrevida es más o menos similar, aunque en este último estudio hubo un pequeño beneficio para la diálisis peritoneal. En cuanto a hospitalizaciones entre las modalidades, de vuelta en verde se ve el trasplante, en azul se ven las combinadas, en rojo se ve hemodiálisis y en gris se ve peritoneal.
Lo puse este cuadro más que nada para mostrar que al menos seguro no aumenta el riesgo de hospitalización, que a veces es un miedo, que los pacientes por eso hospitalicen más, pero no es cierto, y si algo se hospitalizan un poco menos. De vuelta, estos son datos de Estados Unidos, pero por lo menos es algo para tener en cuenta. Y bueno, los gastos claramente en Estados Unidos son mucho más altos para la hemodiálisis en centro. Los gastos totales de vuelta ahí en azul, o sea, tienen gastos totales de aquel lado, gastos por persona del otro lado. Los gastos totales en azul son todos los pacientes de diálisis, en rojo está la hemodiálisis en centro, en verde está el trasplante y en gris está peritoneal. Y uno se puede decir, bueno, hay muy pocos pacientes en diálisis peritoneal, por eso el país gana poco, ¿no? Gasta poco. Pero cuando ven la curva por paciente, por lejos, trasplante es lo más barato, pero hay aproximadamente $20.000 de ahorro en los Estados Unidos cuando se hace diálisis peritoneal comparado con diálisis en centro. Ahora, a nivel mundial, les mostré antes el cuadro, pero aproximadamente un 11% de los pacientes están en diálisis peritoneal. Interesantemente, más del 50% de estos pacientes están en solamente 4 países, que son China, Estados Unidos, Tailandia y México. Hay 30 países en el mundo sin acceso a la diálisis peritoneal, la mayor parte de ellos en África. Y en países de bajos recursos, el acceso a la diálisis peritoneal es 60 veces más bajo que en países de altos recursos, lo cual es bastante triste porque hay muchas ventajas para los pacientes en países de bajos recursos. ¿Por qué no hay más pacientes? Lo charlamos. Acá esos son otros estudios que han mostrado básicamente lo mismo. Falta de educación del paciente y de los profesionales de salud. De los profesionales de salud en diferentes ámbitos, en los hospitales, en las clínicas, en los geriátricos, porque uno necesita continuidad de cuidado. Si uno tiene un paciente en diálisis peritoneal que ingresa al hospital y no hay nadie en el hospital que lo sepa cuidar, entonces eso no va a funcionar. Y si sale del hospital y lo tenemos que mandar a un geriátrico y ahí nadie se va a hacer la diálisis peritoneal, eso tampoco va a funcionar. Con lo cual nosotros tenemos que entrenar los diferentes estadios de cuidado del paciente para poder sostener la modalidad. La falta de entrenamiento en poner los catéteres es otra limitación, sobre todo en los países de bajos recursos. He escuchado yo aquí que en los países de Latinoamérica el costo del fluido de diálisis es una gran limitación que nosotros no tenemos, pero eso habría que ver cómo se puede empezar a fabricar aquí, pienso yo. Infecciones son muy comunes también en los países de bajos recursos y la falta de incentivos gubernamentales. Este estudio se los quiero mostrar, simplemente me pareció muy interesante, lo hicieron en la Universidad de Texas, hicieron una encuesta a nefrólogos y no nefrólogos en cuanto al conocimiento, cómo se sentían manejando diálisis peritoneal versus manejando hemodiálisis, y le hicieron la misma pregunta a los médicos que se ocupan de pacientes en diálisis pero que no son nefrólogos. Entonces, de aquel lado, del lado izquierdo, pueden ver en naranja 100% de los nefrólogos se sentían cómodos manejando las dos modalidades. Los no nefrólogos no se sentían tan cómodos manejando diálisis peritoneal. Y después les preguntaron si se creían que sabían cuáles eran las razones para no elegir un paciente en diálisis peritoneal. Los nefrólogos contestaron que se creían capaces de decir eso en el 100%, los otros no. Y después les hicieron un cuestionario de cuáles son contraindicaciones absolutas de diálisis peritoneal. Y muy interesantemente, sabían más los no nefrólogos que los nefrólogos las razones para seleccionar un paciente en diálisis peritoneal. Con lo cual me parece que es muy interesante porque a veces uno cree más, sabe que cree, que si uno no sabe que no sabe, entonces no puedes aprender nada. A ver si... La hemodiálisis domiciliaria, yo sé que acá no la usan mucho, esto simplemente para mencionarlo, básicamente se puede hacer con una máquina de hemodiálisis normal o se puede hacer con una máquina que hace la hemodiálisis más lentamente, como un SLED, o básicamente con bajos flujos de diálisis, que es lo que usamos nosotros. La máquina que usamos más comúnmente se llama NextStage. Y hay diferentes formas, se hace generalmente al menos 4 veces por semana, de 4 a 6 veces, lo más frecuente, y puede ser
se hacen determinado número de horas por semana, intentamos siempre que sean por lo menos más de 12, porque la idea es ganarle a la hemodiálisis convencional. Y la duración de cada tratamiento depende del paciente, depende del volumen que gana, o sea, hay muchas variedades. O sea, en general, yo por lo menos empiezo los pacientes con 5 días por semana y trato de darle 15 horas por semana de tratamiento, y igual eso se ajusta a la necesidad del paciente. Bueno, ya hablamos de esto, o sea, esto es más o menos lo mismo, es otro estudio que muestra lo mismo. El tema de la fatiga postdiálisis es muy importante. Muchos pacientes que en mi experiencia que se mueven en centro a diálisis domiciliaria por la fatiga, absolutamente se les va eso, se sienten muchísimo mejor. Un estudio reciente en Nueva Zelanda y Australia, que tienen un gran uso de hemodiálisis domiciliaria, más del 50% de los pacientes, altísimo, y que tienen unos outcomes espectaculares, mostró que la sobrevida era comparada al trasplante con donante con criterio expandido de la hemodiálisis domiciliaria. O sea que si uno la hace bien, puede tener una muy buena sobrevida. Unos años atrás en los Estados Unidos se lanzó como una ley o como una orden de que quieren aumentar los pacientes. Se reconocieron todos estos beneficios, reconocieron los beneficios para el sistema porque es más barato y es mejor para los pacientes. Y ahora hay un incentivo monetario para los médicos que ponen pacientes en diálisis domiciliaria o para las unidades de diálisis, o sea, para quien sea. Y solo para mostrar que desde 2019 al 2020 ha aumentado significativamente el número de pacientes y aún más ahora a través de este incentivo gubernamental, como para demostrar que es importante que el gobierno apoye, porque si no es muy difícil avanzar. En cuanto a la selección del paciente, este es un artículo del New York Times que dice que es un grupo selecto y como que enfatiza que como algo malo que 1/3 de los pacientes al final terminan volviendo a la hemodiálisis en centro. Yo lo leo diferente, al menos 2/3 siguen en su casa y cuestiono lo que sea un grupo selecto. Hay muchas barreras teóricas, como mitos de barreras, o sea, si el paciente no tiene visión, si el paciente no tiene habilidad manual, si el paciente no tiene buena educación o conocimiento, o si está solo. Son esas barreras reales. La verdad que vamos a ver que no, hay muy pocas razones para no mandar a un paciente a la casa. Una es que no tenga casa y probablemente es la más importante, o sea, si no hay casa no podemos hacer diálisis domiciliaria. Ahora, si hay casa, a veces la casa no es ideal, o sea, si uno quiere hacer diálisis que precisa, o sea, peritoneal automatizada o hemodiálisis domiciliaria necesita electricidad, con lo cual si no hay electricidad no podemos usar esa modalidad, pero podemos hacer peritoneal manual. Si el hogar es muy sucio y no lo podemos lograr limpiar, por ahí es una contraindicación relativa. Obviamente en pacientes sin membrana peritoneal no podemos hacer diálisis peritoneal. Y los pacientes que están solos, muchas de estas modalidades se hacen solos, no necesitan un acompañamiento, pero si el paciente en sí mismo no lo puede hacer, también se puede conseguir un compañero que lo haga, o sea que la única razón para no hacerlo es cuando esto no sucede. En los últimos 2 minutos, porque no queda mucho, esto realmente no lo voy a leer, estos son herramientas que existen en el Internet, donde básicamente se mencionan los mitos y las realidades, todas cosas que los médicos y los pacientes se plantean como potenciales limitantes para mandar a un paciente a diálisis peritoneal, pero que en el fondo muchos de ellos los podemos resolver. Lo hay para peritoneal, lo hay para hemodiálisis domiciliaria. Hay otra herramienta que nosotros usamos que se llama MatchD, a ver que se las muestro ahí, está ahí donde la encuentran y básicamente les muestra el paciente ideal, el paciente que puede ser si eliminamos todas estas barreras y el paciente que no, para las 2 modalidades. Así que son herramientas que si alguien está interesado se las comparto y las traduzco por ustedes, si no saben inglés. Esta la voy a saltear, pero es un estudio que lo tienen al final. Estas son las estrategias que se juntaron un montón de expertos y estudiaron todas las barreras y después estudiaron las potenciales soluciones. Y básicamente la conclusión de este panel, que juntó médicos, pacientes y
enfermeros y todos los stakeholders fue que hay que educar tempranamente al paciente, que tiene que haber un equipo de enfermedad renal terminal que encare al paciente antes de llegar al estadio terminal para empezar de a poco a enseñarle las modalidades y a prepararlo para potencialmente ir a la casa. Hay que educar, si se puede, educar a los pacientes en el hospital cuando hacen crash, cuando llegan así agudos con falla renal terminal. La educación de los profesionales de salud es esencial. Se nombró hoy a la mañana un centro de referencia, entonces si por ejemplo no podemos educar a todos, que haya un centro de referencia donde se puede enviar a las otras personas a educarse o llamar por teléfono si hay una pregunta. El monitoreo remoto de la terapia, que se habló antes, se está usando mucho y obviamente los incentivos gubernamentales son muy importantes. Acá estos en realidad son todos pacientes míos que les quiero mencionar, o sea, como les quería dar ejemplos clínicos de gente que es por ahí buen candidato para hacer diálisis en la casa. Por ejemplo, si uno tiene una mujer joven, con niños, que trabaja, que tiene función residual, ese es un paciente que yo lo primero que pienso es casa. Obviamente un paciente que tiene fobia a las agujas, lo primero que empiezo es PD. Alguien que no tolera la hemodiálisis en centro, que sale fatigado, que gana un montón de fluido, que va y que vuelve, que lo admiten con falla cardíaca todo el tiempo, ideal para hemodiálisis domiciliaria. Y, por ejemplo, ahí es un paciente mío que tuve, ese señor de 89 años, que no quería ir a la unidad de diálisis, no quería estar 12, 15 horas de sus pocos años que le quedaban en una unidad de diálisis. Buen apoyo familiar, no tenía mucha función residual, pero odiaba las agujas y lo manejamos con peritoneal hasta que falleció eventualmente. Entonces, esa es la pregunta que quiero hacer ahora, o sea, para terminar, es si ustedes tuvieran que elegir qué modalidad se eligen para ustedes mismos, qué modalidad se eligen, y piensen eso realmente cuando le van a ofrecer una modalidad al paciente. Hay encuestas que se han hecho que demuestran que la mayor parte de los nefrólogos, al menos en Estados Unidos, elegiría una modalidad domiciliaria antes que una modalidad en centro. Entonces nosotros debemos ofrecerle lo mismo a nuestros pacientes. Eso es todo. Bueno, la dejo. Gracias, Laura. Una pregunta. Rosario Luxardo. ¿Le podemos llevar el micrófono? Dos preguntas en realidad. La primera es técnicamente cómo es que lo hacen. Yo sé que le enseñan al paciente a autopunzarse el acceso vascular, pero no me queda claro cómo hacen con el personal médico y de enfermería. Ok, el programa de diálisis domiciliaria, por lo menos donde yo trabajo, depende de los enfermeros. Realmente tenemos enfermeros que son excelentes y que tienen divididas las funciones. Hay enfermeros que entrenan para peritoneal y enfermeros que entrenan para hemodiálisis. El entrenamiento de hemodiálisis domiciliaria es mucho más intenso. En general son 5 semanas, de 4 a 5 días por semana. Y las enfermeras entrenan entre 3 a 5 pacientes al momento. Les enseñan de a poco a canular durante este tiempo. Muchos pacientes usan la técnica del buttonhole porque les resulta menos complicado, hay mayor riesgo de infección, pero en general preserva el acceso un poco mejor. Entonces tenemos de las dos cosas. Y al mismo tiempo que le van enseñando a canular, les van enseñando a usar la máquina, que son máquinas que están diseñadas para que cualquiera las pueda entender de alguna forma, ¿no? Pero es un entrenamiento intenso. Una vez que el paciente termina el entrenamiento, esas 5 semanas, se lo lleva a la casa, la enfermera lo ve hacer todo en la casa y después se lo deja solo al paciente. Lo que tenemos es monitoreo continuo, o sea que los datos del tratamiento se pasan directamente a una computadora y nosotros vemos si hay algún problema, aunque todavía la toma de presión arterial es manual, que para mí eso es un problema, pero lo tiene que hacer el paciente. Yo tengo varios pacientes que lo hacen absolutamente solos. O sea, inicialmente la hemodiálisis domiciliaria requería un partner, un compañero. Yo por años
sabía que muchos de mis pacientes lo hacían solos y me decían que tenían a alguien, porque entonces dije, bueno, existe el solo home dialysis, hay aparatitos que se ponen para ver que haya pérdida de sangre, les da una alerta, le pones una alerta en el cuello para que aprieten un botón. Les enseñamos ciertas técnicas como llama a alguien antes de empezar y cuando terminás, cosa de que si vos no contestás esté en alerta. Y los pacientes lo hacen solos. Yo todavía no hago nocturna, que es buenísima, pero eso todavía no hemos llegado a ese punto. Pero la verdad que yo por muchos años hice diálisis en centro y todavía veo un montón de pacientes en centro, en el hospital, etc. Pero ahora solamente hago diálisis domiciliaria hace unos 3, 4 años. Y es una relación absolutamente diferente con el paciente. Uno los ve todos los meses, pero realmente los ves por una hora, los ves con un equipo, sabes exactamente lo que están haciendo. El año pasado trasplantamos el 20% de mi población porque estamos tan encima de los pacientes que logramos una altísima tasa de trasplante que en hemodiálisis en centro es mucho más baja porque uno ronda por 30 pacientes, le dice hola y no tenés un segundo para hablar con nadie. No sé cómo funciona acá, pero así es allá. Así que hay muchos beneficios para el paciente y para el médico. O sea, para mí yo quería mucho a mis pacientes en centro, ¿no? Pero es una relación mucho más cercana y mucho más, te deja mucho más en la relación con el paciente en diálisis domiciliaria. Bueno, Gracias, perdón. Gracias, Laura. Otra pregunta es, porque se menciona obviamente un claro beneficio es el cansancio que presentan los pacientes postdiálisis en el centro. Si quizás el menor cansancio de los pacientes que dializan en su casa, que hacen hemodiálisis en su casa, más allá de que están en su domicilio, en la comodidad de su domicilio, si no está relacionado también con el hecho de que hacen terapias lentas. Claro, seguramente. Seguramente es eso o es una de las razones y la otra razón es que no hacen tanta ultrafiltración al momento. Entonces ultrafiltran menos y además es más similar a la diálisis peritoneal. Yo tenía un paciente que estaba ahí nombrado, era un chico de 32 años cuando yo lo conocí, casi 4 semanas sin ir a diálisis, casi muerto, no iba nunca a la terapia, odiaba, se sentía miserable, lo habían sacado de la lista de trasplante, todo. Obviamente súper alto riesgo, red flag, como le decimos nosotros, para ponerlo en hemodiálisis domiciliaria. Hace todos sus tratamientos, nunca dejó de hacerlos, se le fue todos los síntomas, no todos 100%, pero hace 4 años que dializa, un día sí, un día no. Bueno, gracias Laura, por cuestiones de tiempo no podemos aceptar más preguntas. Cualquier pregunta está en mi email, si están interesados, yo feliz de vender la diálisis esta. Bueno, gracias Laura.